nombre es Laura John Medina y soy investigadora en formación en el Instituto de Investigación de la Universidad de Valencia, Polibienestar. Yo estudié trabajo social. Tras terminar mi formación en el grado, me decidí a hacer un máster en bienestar social. Eso me llevó a interesarme un poco más por la investigación y decidí continuar mi formación realizando inscribiéndome en el programa de doctorado de diseño de políticas públicas de bienestar social, diseño, gestión y evaluación en políticas públicas de bienestar social. Esto pude hacerlo gracias a que durante mi formación en el grado y en el máster obtuve una media bastante elevada y esto me permitió que el Ministerio me diese una beca de formación de profesorado universitario, son las becas FPU, y gracias a ello pude comenzar mi carrera investigadora aquí en el Instituto Polibienestar. Una vez entré en Polibienestar, inicié el desarrollo de mi tesis doctoral, que está enmarcada dentro de un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, que se llama InAdvance. Este proyecto busca implementar un nuevo modelo de atención en los cuidados paliativos al final de la vida, y para ello contamos con socios a nivel europeo y aquí en la Comunidad Valenciana con el Hospital La Fe. Comencé con este proyecto y otros a realizar tareas de investigación que consisten en conocer cómo ocurren las cosas y tratar de mejorar la sociedad a través de esos proyectos de investigación. Trabajamos en proyectos muy variados dentro del instituto al que yo me encuentro adscrita. Tenemos proyectos relacionados con el envejecimiento activo, con la mejora de la calidad de vida en las personas mayores, para mejorar la inclusión de las personas con cualquier tipo de diversidad funcional. Este trabajo es muy bonito, es maravilloso porque te permite cambiar realmente la sociedad en la que vives. La investigación es muy importante y es muy importante que hayan profesionales del trabajo social o personas que hayan estudiado trabajo social que se dediquen a ello, porque tenemos una visión muy particular y única de la realidad social. Entendemos las problemáticas sociales y la discriminación o cualquier tipo de problema social, lo vemos desde una perspectiva holística. Eso nos permite aportar a cualquier proyecto de investigación esa visión particular que tienen las trabajadoras sociales sobre la realidad social que nos encontramos en cualquier sector, en el sector de la familia, de la sociedad, en las políticas públicas, y para todo ello es muy necesario que la trabajadora social esté presente en la investigación y en cualquier cambio que vayamos a hacer en políticas públicas. Gracias a Polibienestar, que abrió las puertas a que las trabajadoras sociales entrasen en el mundo de la investigación, actualmente en el equipo somos unas cuantas. Y además nos permite trabajar codo con compañeras de otras disciplinas y con compañeros, con psicólogas, sociólogas, educadoras, ingenieras. Nos permite abordar cualquier problemática desde esa perspectiva que es multidisciplinar. Y eso es muy enriquecedor. Creo que vale la pena y es muy necesario que cada vez más personas se interesen por la investigación y se dediquen a ello como carrera profesional, ya que eso te va a permitir que mejores el mundo y que cualquier problema social al que tú quieras hacer frente, puedas hacerlo con el conocimiento necesario y con las herramientas que la ciencia pone a nuestra disposición en sitios como el Instituto de Investigación en el que yo me encuentro.